¿Cuándo veré a mis amigos del jardín? Es sin duda una de las preguntas que quizás muchas de ustedes en familia o también los equipos educativos han escuchado durante los últimos meses, porque es una de las preguntas que han salido desde la ingenuidad de los niños también en el día a día, a través de distintas actividades pedagógicas o en conversación con la familia. Y lo destacamos porque durante este mes, como lo hemos venido viendo en nuestras entrevistas, queremos relevar la voz de los niños y también saber cómo responderles cuando ellos salen con este u otro tipo de preguntas. Y para responderlas el día de hoy nos acompaña Fabiola Mánquez, quien es educadora de párvulos, pero además es directora del Departamento de Calidad Educativa de Junji, a quien agradecemos nuevamente que nos acompañe en estas cápsulas de entrevistas que busca guiar a los equipos educativos, pero también a las familias, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Fabiola, bienvenida. Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado podernos contactar con las familias, con la comunidad a través de esta instancia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sí, así es. Y bueno, antes de partir con la pregunta, Fabiola, volver a agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros a través de estas cápsulas. Agradecemos la retroalimentación que nos dejan. Sabemos que después las comparten entre los equipos educativos y las familias, así que muchas gracias también por el trabajo que han realizado durante estos últimos meses. Y Fabiola, sobre esa pregunta, que yo creo que se ha repetido mucho, ¿cuándo veré a mis amigos del jardín? Porque imagínate que partió el año de educación parvularia, lo partimos en marzo, pero a las 2 o 3 semanas ya estábamos con las primeras señales y alertas de la pandemia, lo que generó que las actividades se suspendieran a lo largo del país. Nosotros decíamos a lo mejor se van a suspender 2 semanas, pero ya estamos en noviembre y continuamos con esa incertidumbre. Entonces, ¿qué emociones o ideas pueden estar detrás de una pregunta como esta? ¿Qué puede estar pasando en el niño o en la niña cuando realiza esta pregunta? Bueno, yo creo que lo más interesante e importante es tratar de descubrir como adultos o familia que acompaña, que está a cargo de nuestra infancia, qué subyace a través de la pregunta de nuestros niños. ¿Qué es lo que de verdad nos quieren preguntar? ¿Cuál es su inquietud? Pueden ser sus temores, sus emociones y las incertidumbres que hay al respecto, que también es parte de las incertidumbres de los adultos, que sin lugar a duda en este ambiente que rodea y de esta escucha que hacen los párvulos, los niños pequeños, está en el colectivo y por lo tanto interesante y tratar de descubrir qué subyace, qué hay detrás de esa pregunta, qué nos quieren decir los niños, qué nos quieren transmitir a través de esa pregunta que es sumamente válida. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es validar las preguntas de los niños. Esa voz que es válida y que requiere, a veces, no necesariamente una respuesta precisa a lo que nos están preguntando, sino que también dentro de la validación, por un lado nosotros tratamos de conocer y reconocer lo que puede estar detrás, y por el otro lado, que también es bien importante, que también son preguntas que nos hemos hecho los adultos en torno a las amistades, a los otros, con quienes convivíamos, con quienes nos relacionamos y que se ha visto suspendida. Entonces en este tiempo los niños han preguntado al respecto. ¿Y cuándo? Fíjate que hay unos comentarios de los niños que decían cosas muy entretenidas como ¿por qué el virus no se queda en la casa y nosotros vamos al jardín? Son cosas que pasan desde ellos que son tan interesantes y que por supuesto nosotros las tenemos que validar, acompañar y tratar de acercarnos a la respuesta que de verdad, a la inquietud y necesidad que de verdad están teniendo los niños en ese sentido. Probablemente nosotros pronunciarnos en un tiempo, en una fecha, es muy incierto y los niños lo que de verdad tenemos que tratar siempre es de dar una respuesta concreta, por un lado en el aquí y en el ahora, en el presente que viven los niños, pero también con una verdad hacia el futuro. Y el futuro hoy día, en muchas de las familias, ¿cuándo nos vamos a volver a ver con los amigos del jardín, con los compañeros del jardín? No lo sabemos, la familia debe ser sincera, pero hoy probablemente la necesidad de ese niño tiene que ver con estar con otros, vincularse con otros, ver a otros. Y ahí es donde podemos tener más oportunidades para satisfacer esa necesidad y ese requerimiento que nos pueden estar presentando. Sobre todo, Fabiola, imagino en ambientes donde el niño convive con muchos adultos, a lo mejor es hijo único o no tiene más hermanos,
Y en ese sentido es muy importante lo que dices tú, responder a la pregunta, porque a lo mejor el adulto responsable, el niño tiende a decir, no sé, o omitir la pregunta, o no sé, quizás otro día, pero como lo decíamos al comienzo de la entrevista, qué importante es darle voz al niño, escucharlo y también reflexionar con él. Y darle voz y escucha en el aquí y en el ahora, porque eso también, la respuesta va a depender de la etapa de desarrollo en que están nuestros niños y niñas. La respuesta no es la misma a un niño que nos presenta esta inquietud a los 2, 3 años, del que la estaba presentando a los 8, 9, o el que hoy día lo pregunta también a los 15, que también han estado en sus casas. Entonces, tiene que ver con una pregunta que te iba a hacer, que es, ¿cómo se recomienda responder a un tipo de preguntas como esta? Porque a lo mejor es súper fácil decirle, ay, no sé, ay, pero ya, ¿para qué estás preguntando? Pero cuando el niño sí necesita información, es el derecho también de él informarse, a que le digan la verdad también. Pero como dices tú, también depende de la edad y del nivel en el que esté. Y creo que para fomentar la curiosidad de los niños, el hacer preguntas, porque lo más interesante para el aprendizaje es hacer buenas preguntas. Entonces, lo primero en la validación es, qué buena tu pregunta, o sea, qué interesante tu pregunta. Hoy yo no me lo había preguntado, pero qué interesante lo que me estás preguntando, porque de esa manera validamos el proceso que está viviendo ese niño y ese formular preguntas. Hay un proceso interesantísimo desde la construcción de la pregunta, por lo tanto, ese primer acto de validación es clave en el vínculo y en la interacción que también estamos estableciendo. Y por el otro lado, la respuesta, para favorecer las confianzas también frente al adulto que me responde, debe estar en un ámbito de acuerdo a la etapa de desarrollo, en distintos niveles de respuesta. Una que es inmediata y concreta. Hoy día yo como adulto no lo sé, pero hoy estamos juntos y podemos quizás contactarnos, llamar por teléfono a algún compañero, a algún amigo especial, más cercano que tenía dentro de su comunidad educativa y contactarnos. Entonces, les doy una respuesta hoy concreta frente a una parte de la pregunta, pero como adulto también me cuestiono qué subyace y digo, quizás lo que me está manifestando es una necesidad de vínculo con sus pares, con su entorno, y genero esa oportunidad también. He visto como los niños mandan a veces audios a sus equipos educativos o nuestros equipos educativos les mandan audios a los niños y la familia en algún minuto le dice, mira lo que nos llegó y escuchan el audio, ese saludo, escuchar su nombre. Es muy interesante, se sienten muy reconfortados y muy que siguen presentes en el tiempo y en la forma en que nos estamos conectando hoy. Sí, bueno, a quienes estén integrando en este momento, estamos conversando con Fabiola Mánquez, quien es educadora de párvulos, pero también es directora del Departamento de Calidad Educativa de Junji, Chile. Y estamos conversando sobre la importancia de escuchar a niñas y niños cuando hacen preguntas, por ejemplo, como la que planteamos al inicio de la entrevista, ¿cuándo veré a mis amigos del jardín infantil? Y Fabiola, tú decías algo muy importante, sea esta pregunta o sea otra, la importancia de escucharlos, también validarlos, sobre todo porque sienten que tienen un adulto responsable que les está entregando una suerte de respaldo. Entonces, cómo esto también se implica e impacta en el desarrollo socioemocional de la vida del ser humano. Ahí tú hiciste una suerte como de, nos adelantamos un poquito en la conversación de decir, está bien escuchar al niño porque un niño que nos ha escuchado, a lo mejor cómo impacta también eso en su vida. Me imagino a lo mejor en tantos niños que le dice, ya cállese, ya si nadie pidió tu opinión, que muchas veces lamentablemente pasa, sea esta pregunta o sea otra. ¿Cómo puede impactar entonces positivamente el escuchar a un niño? En algo muy puntual, yo siempre lo muestro, lo grafico con que esta instancia de validación en que yo te escucho, te pongo atención, te miro, me detengo, a veces en el hacer, que estoy demandada muchas veces y me detengo en la escucha, es un impacto muy profundo en la confianza en sí mismo en un niño que se siente escuchado, reconocido y validado. Y en la confianza en sí mismo, cuando el niño se siente competente, capaz, aporta sin lugar a duda a la autonomía que posterior en ese sentirse capaz de.
Y eso es elevar el techo y tener altas expectativas sobre dónde podemos llegar, no colocarnos en el techo y soñar hacia todos los ámbitos en que ese niño puede y niña desplegarse en su vida adulta. Entonces, es tan importante generar esta confianza. Muchas veces la autonomía, vemos una autonomía física, pero la autonomía intelectual, emocional, social, es clave para dónde yo puedo avanzar y querer llegar. Entonces, la autonomía acompañada a esta confianza en sí mismo es determinante en que este niño se siente, yo soy capaz. Y ahí yo siempre digo, observar sus caras cuando exploramos un poquito más y decimos, a ver, pero ¿cuándo crees tú? ¿Cómo lo podrías hacer tú? Y buscamos y damos una contrapregunta a veces para explorar en él nuevas preguntas, nuevas interrogantes, y el niño logra dar con alguna instancia o logra una acción, su rostro de satisfacción, de yo puedo, yo soy capaz, es muy interesante y eso es lo que, sin lugar a duda, gatilla en futuros aprendizajes. O sea, cuando yo logro establecer una línea clara, base de autonomía física, intelectual, emocional, social, es un niño que se siente profundamente con sí mismo y la confianza es clave por donde vamos a avanzar. Completamente, Fabiola, y ese diálogo también entre la familia, el adulto responsable y el niño, le sirve también a este adulto para conocerlo más, ¿no? A través de distintas preguntas, de la respuesta que le dé. También es un espacio para yo conocer a mi hijo, o yo conocer a mi nieto, o a mi sobrino, a mi ahijado. Mira, ahí yo siempre digo que hay un Como proceso. decir tú, porque hasta la mirada de repente te puede generar algún tipo de comunicación. Ah, algo está pasando. Sí, y creo que es tan importante cuando uno avanza ya en esto, yo siempre decía y digo a los equipos, es tan importante nosotros como adultos, independientes del rol que cumplamos, ya sea de educadores, de cuidadores, familias, estar, yo lo pongo en el umbral de la intervención. Es decir, no estoy adentro dándote la respuesta total, pero tampoco estoy afuera no deteniéndome ni colocando atención, sino que cuando hablamos de terremotos decimos colócate en el umbral de la puerta, es como protégete, queda atento, te quedas ahí detenido, te detienes. Y entonces yo siempre digo ahí, ojalá siempre entre las preguntas de los niños nos pongamos en ese umbral de la atención, entre no entrar a dar la respuesta total, absoluta y final, porque no sabemos qué puede subyacer, qué puede estar realmente necesitando ese niño. Y por el otro lado, no afuera, que sería no prestando atención, no detenernos, no fijarnos, no concentrarnos en lo que nos está diciendo ese niño o niña. Qué importante eso. Y Fabiola, ya para ir preguntarte qué estrategias podemos generar en el hogar para mantener los vínculos con las amigas y los amigos del jardín infantil y también de qué forma abordar la distancia física también para cuando retornen al jardín. ¿Cómo abordar estos dos puntos? Porque en algún momento, esperamos, las actividades en el jardín infantil se van a volver a reactivar, van a volver a ver a sus amigas y a sus amigos, pero en el intertanto, ¿qué estrategias se pueden utilizar en el hogar para mantener este contacto? Mire, yo creo que, bueno, ahí hay dos preguntas. Una, que tiene que ver con lo que tú decías, el distanciamiento físico, pero no social. O sea, tenemos que siempre tener el resguardo que hoy día tenemos que fomentar, fortalecer la comprensión de lo que significa el distanciamiento físico, pero eso no tiene que ver con el distanciamiento social, por lo tanto generar variadas estrategias de acuerdo también a las condiciones y posibilidades de conexión, de interconexión, de relación, es clave. Uno está viendo cómo en lugares, barrios, vecinos que han estado en un proceso de confinamiento, hoy día se están abriendo a la plaza a poderse juntar esos niños todos los días que han estado bajo esa misma condición. No todavía abriéndose a la ciudad ni a la comuna completa, claro, pero sí a ese entorno más cercano y que ha estado más resguardado y que con los vecinos, ya por ejemplo también estamos viendo que los familiares se están empezando a contactar, a visitar, que no se habían visto durante mucho tiempo, primos se están reencontrando.
Y por el otro lado, profunda confianza en que nuestros niños han vivido un tremendo aprendizaje en este tiempo. O sea, ellos son los grandes aprendices de este proceso. Ellos nos dan muchas veces instrucciones, porque además por la etapa de desarrollo en que se encuentran, un pensamiento también concreto, son muy estrictos en las reglas, en lo que ha establecido hoy día las condiciones. Y no nos podemos sorprender cuando ellos ven a un adulto sin una mascarilla y ellos dicen, ¿está sin mascarilla? O sea, ellos inmediatamente alertan sobre una condición que la han escuchado en los medios de comunicación, en la familia, en su entorno, y hoy día ellos también son actores claves en este sentido. Nosotros creemos que profundamente los niños, a través también de sus múltiples capacidades, billones de neuronas que conectar en esos primeros 5 años, tienen un tremendo potencial de adaptación y aprendizaje. Y ellos de esta generación probablemente van a ser los grandes aprendices de este proceso, lo van a guardar, y en el ideal es que nosotros sepamos estar acompañando este proceso de manera respetuosa, pero también de una manera en que los niños en la casa establezcamos esos códigos y ojalá podamos practicar o ensayar. O sea, cuando vamos a ir acá, lo vamos a hacer bajo estas condiciones, nos vamos a aplicar el alcohol gel, vamos a usar mascarilla, si vamos a ir a hacer algún trámite con ellos, o al médico, o alguna instancia, vamos a tener estos recuerdos. Y como los niños necesitan un periodo de experimentación, es muy bueno que en la casa adelantemos siempre estas situaciones y que no de un día para otro un niño se vea expuesto a una experiencia desconocida para ellos. Entonces, adelantarnos. El diálogo es muy importante. Adelantarnos a la experiencia y por el otro lado, ojalá practicarla. Y de esa manera el niño tiene más cerrado su círculo de experiencia y sabe lo que va a venir y a lo que tiene que enfrentarse y cómo enfrentarlo, las condiciones nuevas en que nos tenemos que vincular. Sí. Bueno, ahí yo coincido contigo en algo, Fabi, que finalmente muchas veces los niños en este periodo de pandemia, y como lo hemos visto también en Junji a lo largo de los años, muchas veces resultan ser maestros de los adultos, y ellos nos demuestran finalmente que muchas veces comprenden mejor las cosas de lo que lo haría un adulto. Ahí tienes toda la razón. Y antes de despedir la entrevista, me gustaría recomendarles y recordarles a todas las personas que nos están mirando que en nuestro sitio web de Junji, en el sitio del Centro de Documentación, hay cuentos desarrollados para niñas y niños para que, por ejemplo, puedan abordar el tema de la distancia física con sus amigas, con sus amigos o también con su familia. Están los cuentos de Clementina, están también los cuentos de Filipo. Por ejemplo, hay uno que es Filipo, te echo de menos, cómo ayudar a los niños con sus emociones durante el tiempo de cuarentena que hemos salido, pero sin embargo ellos siguen sin ir al jardín infantil. Entonces material de apoyo hay, los invitamos a que lo descarguen y también los invitamos a que vuelvan a ver esta entrevista las veces que sea necesario y las veces que quieran, porque queda almacenada aquí en Facebook. También luego se sube a YouTube y a todas nuestras redes sociales. Fabiola, agradecerte nuevamente por estar junto a nosotros en estas cápsulas que sabemos que son importantes, porque también queremos ser un apoyo para los equipos educativos y también para las familias en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Beatriz, y también a través de esta instancia agradecer a todos nuestros equipos educativos a lo largo de todo Chile que han mantenido y sostenido la conexión, la interacción con las familias y a través de ello con nuestros niños y niñas, y hemos recogido a través de todas las estrategias que hemos desplegado el sentir y la voz de nuestros niños y niñas, y sin lugar a dudas este ha sido un tema. Ellos se preguntan cuándo volver, cuándo estar y cuándo volver a esa instancia, así es que nosotros también los echamos mucho de menos y quisiéramos lo más pronto posible poder estar nuevamente en las aulas con ellos, desplegando nuestro hacer, que es hacer educación parvularia. Así es, y como decías tú, dándoles el protagonismo también que las niñas y los niños merecen a través de la comunicación y sobre todo a través de la escucha, que es muy importante, escuchar lo que quieren decirnos. Así que Fabi, te mando un abrazo gigante, muchas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros y nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Igual. Chao, chao.